Daniela, ¿tú me escuchas? Hola César, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho bien. Perfecto. Hola César, sí, aquí te escuchamos. Ah, buenísimo, gracias. Bien, vamos a esperar un par de minutos más a ver si se conecta un poco más de participantes y iniciamos. Muy bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es César, soy el relator de estas sesiones y el que modera el foro, así que allí seguramente ya con bastantes de ustedes he interactuado. Le vamos a dar continuidad entonces a las sesiones que venimos teniendo una vez al mes para repasar el contenido del curso. Y bueno, ya hemos ido avanzando por todo lo que son los conceptos básicos de la gestión de servicio, los conceptos allí más relevantes del mundo de ITCM, de la IT Service Management o la gestión de servicios de TI. Eh, ya estudiamos también todo lo que tiene que ver con la estructura del framework, del marco de trabajo. Recuérdense que ITIL no es una metodología. Así que bueno, ya repasamos el SBS, digamos los componentes del SBS, los componentes de la cadena de valor. Y bueno, ya nos toca entrar en la parte, digamos, fuerte de todo esto, que son las prácticas, ¿bien? Las prácticas, al final del día, bueno, es el componente que les va a dar
la fuerza o que les va a dar la visión de qué hacer en cada una de las situaciones, y bueno, con las prácticas es que también ustedes van a armar sus flujos de valor. Bien, entrando ya en contenido, porque esta parte de las prácticas es un tanto extenso, podemos ver entonces que el concepto que tradicionalmente trabajaba ITIL de procesos, esa visión que tanto se le criticó en su momento de la estructura y rigidez de los procesos, ahora fue transformado en práctica. Y no es que los procesos hayan desaparecido, los procesos siguen existiendo, incluso el concepto de proceso es súper relevante para nosotros, y de cara al examen a ustedes seguramente allí les preguntarán la definición de lo que es un proceso, pero lo que sí se cambió fue el enfoque de más que alinearse únicamente al proceso, es alinearse a algo que es más, vamos a llamarlo trascendental o holístico, ¿no? Que es el concepto de práctica. Entonces, en este sentido, esta nueva versión de ITIL, lo primero que nos comenta es que se identificaron o se definieron 3 tipos de prácticas: las prácticas de gestión general, ¿sí? Que vemos acá, de las cuales nos indican que hay 14. Las prácticas de gestión general, a grandes rasgos, son prácticas del mundo de negocio, son prácticas allí que van a ser transversales a la organización y que apuntan más entonces a generar un buen ecosistema, vamos a llamarlo a nivel de empresa, ¿no? Que la empresa allí pueda cubrir ciertas necesidades o alcanzar ciertos objetivos. ¿Bien? Luego tenemos la práctica de gestión de servicios. Como su nombre lo indica, van a ser prácticas más acotadas a lo que puede ser un servicio o varios servicios que estén relacionados. Y por último, las prácticas de gestión técnica, que como su nombre lo indican, entonces son las prácticas que van a estar enfocadas a la parte TI netamente. ¿Bien? Entonces, eso allí un poco para introducir el tema de la práctica. Importante también que recuerden, muchachos, para o de cara al examen, lo que es una práctica, la definición de una práctica. Entonces, como conversamos, se pasó de un enfoque de procesos, se pasó de ese enfoque de procesos que a veces era muy rígido, no daba flexibilidad, a enfocarnos en un conjunto de recursos organizacionales que están diseñados para alcanzar un objetivo. Bien, ¿qué van a ver en esos recursos? ¿Qué son ese tipo de recursos? Bueno, personas, los mismos procesos, tecnología, ¿sí? Entonces, son todos esos componentes que se van a unir para llevar a cabo una actividad, para realizar un trabajo, para lograr un objetivo. Bien, y como ya veíamos, entonces tenemos la definición de las 3 prácticas: la de gestión general, entonces con visión o con un enfoque en la gestión empresarial al negocio; las prácticas de gestión de servicio, que bueno, se han tomado de los modelos de servicio de otro tipo de industrias y que se han ajustado al mundo de las tecnologías; y la práctica de gestión técnica, que bueno, son específicamente buenas prácticas de administración de tecnología. Como vieron anteriormente, ahora vamos a hablar de que existen 34 prácticas. Sin embargo, de cara a lo que es el sílabus de el examen de ITIL Foundation versión 4, son 15 prácticas en las que vamos a dar foco. Ustedes se van a dar cuenta, y por estrategias de CentroNetTech, en el contenido y en el curso se hace el recorrido por todas las prácticas, hay definiciones para todas las prácticas. Sin embargo, bueno, de cara al examen, estas que salen allí resaltadas en amarillo, son las prácticas sobre las cuales les van a hacer preguntas, son las prácticas allí sobre las que, bueno, hay que ir un poquito más allá, entender un poquito más de cara al examen. Si bien el examen a nivel de fundamento es un examen que no requiere análisis o razonamiento, ya que es de memorizar conceptos, bueno, sí hay que entonces profundizar un poco más en el contenido de esas prácticas,
y el contenido de esas prácticas es lo que vamos a estar viendo. De estas 15 que les mencionaba, es lo que vamos a estar viendo o intentar cubrir casi todas en la sesión de hoy. Bien, entonces allí, bueno, muchachos, para que tomen nota, vamos a repasar las prácticas, vamos a hablar de cada una de ellas. Por favor, allí, cualquier duda que tengan sobre las prácticas, ustedes allí levantan la mano. Para levantar la mano, sí, en la pestaña que les sale en el Webex, hay una manito, ustedes le dan a la manito. Yo voy a hacer el ejemplo de la manito, a ver si ustedes pueden ver que se marca a mí. Vean mi nombre en ese mismo box o ventana de participantes, ahí se coloca la manito. Yo sé que entonces ustedes ahí quieren hacer una intervención, o simplemente liberan su teléfono, le quitan el silencio, le cancelan el silencio de su micrófono y hacen la pregunta. Bien, entonces vamos a iniciar entonces con las 5 prácticas de gestión general que están dentro del sílabus, y la primera de ellas entonces hacer la práctica de mejora continua. Bien, la mejora continua. Fíjense que ITIL, en este caso, o para esta nueva versión, hace mención de la mejora continua en el SBS, en la cadena de valor y como una práctica también, ¿no? La visión de esto va, bueno, a que se tenga un enfoque de mejora continua, tanto a nivel estratégico, a nivel táctico, como a nivel operacional. Y la práctica, entonces, que sería el componente más bajo en el sentido de esta pirámide estratégico-táctico-operacional, lo que va a buscar entonces es alinear a todas las prácticas y servicios de la organización con las necesidades cambiantes del negocio. De cara al examen, ustedes de forma general de estas 15 prácticas tienen que recordar o relacionarse con el propósito. Cada una de las prácticas va a tener un propósito, cada una de estas prácticas va también a tener ciertos conceptos claves para esa práctica, y hacia eso, hacia lo que apunta el examen. Bien, a que ustedes sepan cuál es el propósito y que dominen esos conceptos básicos. Bien, entonces, propósito, bueno, los negocios y la economía no es estática, ¿sí? Los negocios definen metas año a año. Por lo menos ya estamos en una etapa del año donde quizás ya muchos de ustedes se encuentran definiendo presupuestos ya para lo que sería el 2020. Y dentro del área de TI, bueno, nuestro crecimiento se da, dado que al negocio le va bien, el negocio crece, el negocio se expande, adquiere nuevos productos, nuevos servicios. Entonces nosotros también tenemos que hacer esa actualización, tenemos que hacer ese crecimiento, y a eso se le conoce como mejora continua. Y más hoy en día que estamos en esta época de transformación digital, algunos haciéndolo mejor que otros, pero de transformación digital, en la que las empresas se están dando cuenta que ya nosotros no somos un utility, sino que somos un generador de valor, y que la presencia en todo lo que es el ecosistema digital es importante para hacer negocios. Va a requerir de que nosotros mejoremos los servicios que le prestamos a la organización, ya sea servicios de, no sé, de Service Desk, la típica mesa de ayuda que le damos a los colaboradores internos, la habilitación de canales digitales para la comunicación con los clientes de la empresa. Todo esto se reconoce como una mejora continua. Bien, entonces es alinear nuestros servicios a las necesidades cambiantes del negocio. Ojalá podamos ir a la par del negocio, ojalá incluso sobre esas necesidades cambiantes del negocio nosotros podamos proponer temas innovadores, temas que sean diferenciadores. Eso por el lado del servicio, ¿sí? Que al final o a veces es lo más visible, pero no hay que olvidar que estudiamos un concepto de 4 dimensiones, que las 4 dimensiones son para tener un enfoque holístico. Van a requerir nuevas habilidades, así sean técnicas, de liderazgo, de gestión. Los proveedores, nosotros también vamos a tener que forzarlos a ellos a que
también hagan mejora continua para que nos generen el valor que nosotros estamos esperando. Y las prácticas y procesos también van a requerir mejora continua. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos mejora continua y de las preguntas típicas en el examen es ¿cuál es el alcance de la mejora continua? Acuérdense que el enfoque de ITIL es holístico, es end-to-end, es completo. Yo para gestionar un servicio no nada más me puedo enfocar en la parte tecnológica, sino que lo tengo que ver completo, y la mejora continua, además de las 4 dimensiones, respaldan esa visión o esa declaración que se hace. Bien. Actividades claves dentro de la mejora continua. Bueno, la mejora continua debe verse en toda la organización. Esto no es algo único de TI, esto debe manejarse en todas las áreas, desde el directorio, el comité, la C-suite, como sea que se llamen sus organizaciones, hasta la parte más operativa de la organización. Para la mejora continua debe haber un presupuesto, bien, debe haber tiempo, debe de gestionarse entonces allí, que no es únicamente el levantar ideas, el levantar oportunidades y dejarlo hasta allí, sino entonces también ejecutar estas cosas. ¿Bien? Dentro de las actividades también está lo que es la identificación y registro de oportunidades de mejora. Generalmente, para esto vamos a tener allí nuestro sistema de registros de mejora continua. Se llama registro de mejora continua o el CSI Register, que bueno, no es más que un sistema donde uno loguea esas oportunidades. Toda mejora continua, toda oportunidad de mejora o log o registro de mejora se va a acompañar de un caso de negocio. Recuérdense que la definición de caso de negocio entonces es un instrumento que permite tomar decisiones, ¿sí?, con respecto a grandes gastos, costos, inversiones. Una herramienta de toma de decisiones, esas son las palabras claves. Y bueno, toda acción de mejora debe de acompañarse de un caso de negocio. La planificación e implementación de las mejoras, acompañados entonces de lo que pueda ser un método de ejecución ágil o cascada. La medición de los resultados, efectivamente, si nosotros le decimos al negocio que va a tener un mayor ingreso por habilitar X canal digital de acercamiento, entonces eso también debería poder medirse y demostrarse que nuestras oportunidades o nuestros planteamientos sí están generando valor. Y la coordinación de actividades de mejora en toda la organización y para toda la organización. Bien. La mejora continua es de responsabilidad de todos. Siempre se recomienda de que en las definiciones de cargo o de roles se incluya algún tipo de declaración sobre la mejora continua en el día a día, sobre que las personas deben de participar en la mejora continua de forma integral para la organización. Y también es importante recordar entonces lo que les comentaba de que el alcance de la mejora continua es todo la organización, el SBS, la cadena de valor, los flujos de valor, las prácticas, las 4 dimensiones. ¿Bien? Eso es súper importante de cara al examen. Bien. Dentro de las prácticas entonces de gestión general también vamos a encontrar a la seguridad de la información. Entonces, seguramente ya a estas alturas, con todo lo que ha ocurrido en torno a la seguridad de la información, todos tenemos una idea de a qué apunta. Y como propósito, acuérdense que el propósito es algo que debemos recordar de cada práctica de cara al examen. Lo que se busca es proteger la información que necesita la organización para llevar a cabo su negocio. Las empresas manejan mucha información, pero de esta información se tiene que determinar, se tiene que hacer la separación de qué es relevante para llevar a cabo el negocio y qué no es relevante para llevar a cabo el negocio. Y dentro de este mismo análisis, averiguar o identificar qué otro tipo de información que puede que no sea relevante para que la organización ejecute su negocio y lleve a cabo su negocio, se debe proteger por temas de cumplimiento, etcétera. ¿Bien? Y bueno, allí básicamente a lo que les apunto es hacia los datos personales, ¿vale? Donde quizás los datos personales no sean un elemento crítico para llevar en sí el negocio, pero que por cumplimiento se deben de proteger. Y cuando hablamos de proteger,
entonces caemos en lo que sería la triada de la seguridad, los tres elementos bases o los tres pilares de la seguridad, que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Bien? Esos son los elementos que como mínimo nosotros debemos de proteger o velar para garantizar lo que sería entonces la seguridad de la información. Hay otros que se han ido agregando con el tiempo, como nos los muestra acá, que es el de autenticación, la no negación, hay algunos sitios donde se conoce como no repudio, que son entonces adicionales, que se pueden ir incorporando. Hay muchos más que se pueden incorporar, pero lo mínimo que se espera es que ustedes, de cara a la información, protejan la confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Bien? ¿Cómo protegemos entonces estos tres elementos de la seguridad? A través de controles, ¿sí? Y los controles se identifican también en tres secciones. Vamos a encontrar que hay controles de prevención, de detección y de corrección. Y la verdad que las definiciones de estos controles están bien alineados al nombre. La prevención entonces es evitar que se produzcan los incidentes, la detección entonces es detectar incidentes que no podemos evitar que pasen, y la corrección son todas esas medidas que tenemos para recuperarnos allí de ese incidente. Bien, entonces esos serían allí los controles que se requieren o los controles con los que vamos jugando a la hora de planificar sobre la seguridad de la información. Algo importante de ITIL dentro de este mundo de seguridad de la información es que ITIL hace referencia, esto sí ya fuera de lo que pueda hacer este contenido de examen, ITIL hace la referencia de que, bueno, las buenas prácticas o la recomendación para llevar a cabo esta práctica de gestión de seguridad de la información, sería bueno consultarlo o compararlo contra la ISO 27001, es la ISO que nos da las pautas para la creación, si se puede llamar de creación, de un sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces, ITIL nos da los conceptos básicos, ITIL nos da un overview, pero cuando queremos profundizar más en temas de seguridad de la información, la recomendación es ir con ese estándar o esa norma. Y así es ITIL con muchos más temas de los que vamos a estar estudiando. Yo les voy a ir haciendo igual la aclaratoria hacia a cuál referirse para entonces profundizar más en estos aspectos. Bien, dentro de la seguridad de la información vamos a identificar que van a existir muchos procesos que van a soportar a esta práctica. Y dentro de esos procesos, los más relevantes, aquí vamos a ver los más relevantes, podemos hablar de un proceso de gestión de incidentes de seguridad de la información, que puede ser un proceso que acompañe a la gestión de incidentes operativos, por llamarlo de alguna forma, o un proceso aparte. Bien, un proceso de gestión de riesgo, la seguridad de la información se planifica en función de los riesgos, un proceso de auditorías y revisiones técnicas y de buenas prácticas. Fíjense que la seguridad tiene como estas dos facetas, una faceta, llamémoslo de buenas prácticas, donde yo defino una política, donde yo defino un gobierno de ciberseguridad, donde yo hago, por ejemplo, una identificación de control, es una identificación de agentes de amenazas, vulnerabilidades. Y también tengo la parte técnica, que es cuando ya hablamos entonces de implementar seguridad perimetral, firewalls, DLP, WAF, etc. Bien, así que todo esto debe revisarse o debe de auditarse para verificar que estos controles entonces estén cumpliendo con el objetivo por el cual fueron planteados. Otro proceso también importante es el de gestión de identidad y acceso. A este tipo de procesos se les enmarca dentro de una versión que en inglés se conoce como IAM, Identity and Access Management. Bien, un proceso de gestión de eventos de seguridad. Vamos a encontrar que nosotros en el día a día todo le llamamos a un incidente de seguridad, pero no. Tenemos eventos y dependiendo de el evento que se presente vamos a poder escalarlo a un incidente, ¿sí? Por eso es que nos hablan de los dos tipos, de un proceso de gestión de incidente y un proceso de gestión de eventos, y procedimientos para pruebas de penetración, explotación de vulnerabilidades, etc. ¿Bien? También es importante
que más que un proceso aparte de gestión de cambios de cara a lo que es seguridad de la información, es la participación de un responsable de esta práctica de seguridad de la información dentro de lo que sería el CAP, ¿no? O nuestra práctica de control de cambios, ¿sí? Tanto por los cambios que se tengan que hacer a nivel de infraestructura de seguridad, como por los comentarios que puedan hacer los profesionales de seguridad de cara a los cambios que se están presentando en la infraestructura del negocio. ¿Vale? Bien. Luego, seguimos aquí avanzando un poco con las prácticas dentro de lo que es la gestión general. Vamos a encontrar la práctica de gestión de relaciones. La gestión de relaciones es un proceso, vamos a llamarlo, perdón, una práctica, vamos a llamarla a nivel estratégico, que lo que busca entonces es establecer y fomentar vínculos entre la organización y sus partes interesadas a nivel estratégico y táctico. Acuérdense que yo les hablaba de que existen tres niveles, el estratégico, el táctico y el operacional. Esta práctica lo ve a nivel estratégico y táctico, ¿sí? Y busca entonces es generar, fomentar vínculos. ¿Qué es vínculos? Bueno, contactos comerciales, con buenas comunicaciones, un buen entendimiento, la identificación de necesidades, análisis, mejora continua, relacionamiento en general entre partes interesadas. Acuérdense que las partes interesadas no son nada más nuestros clientes, las partes interesadas también pueden ser los socios o los directores de la empresa, ¿bien? Cualquier organización allí sin fines de lucro que reciba algún tipo de donación de la empresa. Nosotros como colaboradores también somos partes interesadas, ¿bien? Así que el ecosistema es bien amplio de cara a lo que es la definición de partes interesadas y esta práctica busca entonces establecer esos vínculos. ¿De cara a qué? A la generación de valor. Bien, dentro de esta práctica, entonces lo que se busca es que se comprendan las necesidades y los factores de las partes interesadas. Bien, Eh, si lo vemos un poco más desde el mundo de negocio y le damos un poco más de peso allí al cliente, entonces es entender bien las necesidades de clientes, ¿sí? Priorizar los productos y servicios de manera adecuada de cara a mi cliente. Eh, ¿Cómo se llama? También va a gestionar todo lo que tiene que ver con temas de felicitaciones que pueda hacer el cliente hacia nosotros, hacia nuestro equipo, las quejas que pueda hacer el cliente sobre el desempeño de nuestro equipo, el desempeño de eh, de nuestro el desempeño del servicio en general. Bien. Y bueno, entonces la priorización entre clientes, la priorización allí de los tipos de servicios que tenemos. Y algo súper importante es que es una práctica que, recordemos, se va a manejar a nivel estratégico y táctico, lo que quiere decir es que es una práctica que no tiene por qué generar esos vínculos o fomentar esos vínculos con todas las partes interesadas. Se puede hacer una priorización de qué partes interesadas va a tratar esta práctica. Bien, bueno, como ya les mencionaba, ellos van a abordar las quejas, van a entonces a hacer la canalización, el escalamiento de esas quejas para que, bueno, esa queja ojalá se transforme luego en una oportunidad de mejora. Bien, van a ayudar en lo que es la facilitación en el momento de la creación de valor. ¿Por qué? Bueno, porque ellos pueden iniciar actividades de control de cambio, actividades de mejora continua de cara a los servicios que se están entregando, ¿bien? Y bueno, también pueden entonces gestionar conflictos, ¿sí? A nivel de requisitos que sean contradictorios, ¿bien? El típico cliente que primero pide una cosa, después pide otra más, y las tres entran en choques y en conflicto, entonces él se encarga de ordenar todo esto, setear expectativas, etc. ¿Bien? Entonces es una práctica bastante interesante con respecto a lo que es el relacionamiento del negocio con las partes interesadas. Si bien uno da los ejemplos de cara al cliente, es entender también que, bueno, hay muchas cosas más allá del cliente y que cualquier vínculo que se deba generar a nivel estratégico y táctico, recordemos eso porque es muy importante,
lo va a iniciar esta práctica. ¿Bien? Luego veremos otra práctica que se encargará de hacer lo mismo, pero entonces del lado operativo. Bien. Una práctica súper importante dentro de TIL ha sido la gestión de proveedores. Uno de los elementos que por allá en los 80 impulsó el nacimiento de este Knowledge Framework fue la gestión de proveedores, ya que en su momento el Reino Unido tenía la necesidad de gestionar todos sus proveedores, ¿sí?, de tecnología, y a partir de allí nace esta librería. Y se ha conservado, en su momento se le llamaba proceso, hoy en día lo llamamos práctica, todo lo que tiene que ver con la gestión de proveedores. Y básicamente lo que busca esta práctica es que, así como a nosotros nos pagan por generar valor, nosotros también obtengamos valor por lo que le pagamos a estos terceros. Entonces, de una manera un poco más polite, el propósito de la práctica sería entonces que los proveedores, garantizar que los proveedores de nuestra organización, su desempeño se gestione de manera adecuada. Bien, entonces, esta práctica se va a encargar del mundo proveedores, así que en ese mundo de proveedores, todo el relacionamiento con los proveedores, toda la gestión de proveedores lo debería hacer esta práctica. Bien. Dentro de la práctica se van a encontrar definiciones o actividades importantes o temas importantes que debería gestionar la práctica. Uno es lo que sería la clasificación o categorización de los proveedores, a través de la importancia del impacto que cada uno de estos proveedores o el servicio que le prestan los proveedores a nuestra organización tiene. El riesgo asociado con el uso de los servicios, ¿sí? ¿Qué pasa si serían los mismos riesgos de usar una tecnología en la nube pública y una tecnología en la nube privada? Bien. Y los costos de servicio y su provisión. Entonces aquí empezamos a ver como conceptos generales, pero los ámbitos, las actividades que debe ir cubriendo esta práctica. ¿Bien? Las actividades serían la planificación de proveedores. La organización va a tener un crecimiento, entonces yo debo de planificar entonces de qué forma también van a crecer mis proveedores, van a cambiar mis proveedores. La evaluación de los proveedores y los contratos. Entonces, muy típico en los procesos de licitación. La gente viene a definirnos, o esta práctica viene a definirnos, ciertos parámetros sobre los cuales nosotros deberíamos invitar a proveedores a esas licitaciones, si seguimos en ese ejemplo, y con qué mecanismos los vamos a evaluar a cada uno. La negociación de los proveedores y los contratos, entonces también allí toda esta parte, no vamos a decir de regateo, pero sí de aclaración de las propuestas, la aclaración de los servicios con respecto a lo que estamos contratando o comprando. La categorización de los proveedores, lo que les comentaba en la lámina anterior, de acuerdo a la importancia y el impacto que tenga ese proveedor para mi organización. Vamos a ver que van a existir proveedores estratégicos, es decir, un proveedor que si falla, mi servicio de cara al cliente falla. Proveedores tácticos, operativos y proveedores entonces commodity, entonces que serían esos proveedores que dependiendo del tipo de organización, bueno, si falla lo puedo reemplazar rápidamente en el mercado. Bien, y la gestión de proveedores y contratos en general, bueno, todo lo que tenga que ver con la búsqueda de nuevos proveedores, la asignación de nuevos proveedores, la gestión de los contratos, que los contratos los podemos entonces inicialmente firmarlos o aceptarlos, renovarlos, cancelarlos o terminar. ¿Bien? La gestión de la garantía, entonces dependiendo del servicio va a haber garantía, el desempeño del proveedor, entonces desde cosas como que si nos llegan las órdenes de pago a tiempo hasta temas del servicio como tal, la renovación o rescisión del contrato, la importancia de impacto, evaluaciones de riesgo a proveedores y los costos de cada proveedor. ¿Bien? Esos son los temas a línea general que va a haber entonces nuestra práctica de gestión de proveedores. ¿Bien? Entonces, de estas primeras prácticas que hemos visto, ¿de cuál tienen dudas?
¿Qué concepto por allí quisieran aclarar antes de continuar con las de gestión de servicios? Voy a retroceder un poco. La primera práctica que vimos fue la de mejora continua. Y importante entonces allí recordar el propósito de la mejora continua, que es alinear los servicios y las prácticas con los objetivos cambiantes. Bien, luego vimos la seguridad de la información, que entonces vamos a proteger la información que necesita el negocio para llevar a cabo sus servicios. ¿Sí? Importante recordar la tríada allí: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Confidencialidad, básicamente, que solamente la información pueda ser leída o accedida por las personas a las cuales se fue autorizado. Integridad, básicamente que la información sea únicamente manipulada por las personas a las que le fue autorizado. Y disponibilidad, entonces, que la información esté cuando y donde se necesite. Bien, allí como definiciones para esos tres elementos. Bien, importante saber que esta práctica, vamos a llamarla, tiene un entregable máximo, ¿sí? Hablando a nivel de fundamento y de cara al examen que ustedes van a presentar, y ese entregable es la política de seguridad, que debe ser una política pública en la organización, es decir, que cualquier parte interesada la pueda revisar, ¿no? Luego vimos la gestión de relaciones, entonces generar esos vínculos, generar esas relaciones a nivel estratégico y táctico. Acuérdense que esta práctica va a gestionar cualquier felicitación o queja que exista sobre el servicio. La gestión de proveedores, entonces, que va a ser gestionar el desempeño de los proveedores, es decir, garantizar que los proveedores nos entreguen el valor por el cual fueron contratados. Bien. Y bueno, si no tienen preguntas, aquí continuamos con el resto de prácticas. Bien. Bien. Las prácticas que vamos a ver a continuación generalmente son las prácticas con las que más nos relacionamos en el día al día, porque bueno, van a ser prácticas de gestión de servicio y muchas de ellas muy relacionadas con la operación. Es de este segmento o de esta pila de prácticas de las que se estudian más. Bien, y la primera práctica que nos vamos a conseguir va a ser la práctica de control de cambios, ¿sí? Antiguamente existía un proceso que se llamaba gestión de cambios. Esto mutó o se cambió hacia una práctica que ahora se llama control de cambios. Recordemos que existe otra práctica que es de gestión de cambios organizacionales, que tiene que ver un poco más con el aspecto humano o la influencia de la persona de cara a los cambios dentro de la organización. Y esta otra práctica que se llama control de cambios, que entonces tiene que ver con el mundo TI. Bien, cuando hacemos, adelantándonos al concepto de cambio, la modificación, cuando añadimos, quitamos algo sobre los servicios. Bien, entonces el propósito de esta práctica es garantizar que todos los cambios o la mayor cantidad de cambios dentro de la organización sean exitosos, ¿sí? Garantizando entonces que los riesgos sean evaluados, autorizando los cambios, administrando un programa de cambio, ¿vale? Ese sería nuestro propósito. La definición de cambio, lo que conversábamos hace poco: añadir, modificar o eliminar cualquier cosa que tenga un efecto o que interactúe dentro del servicio de forma directa o indirecta. ¿Bien? Entonces, ese es nuestro parámetro para definir cambio. Y dentro de la práctica hay temas que son importantes recordar de cara al examen, porque nos los pueden preguntar. Por ejemplo, todos los cambios deben de ser evaluados. Bien. También es importante recordar
o identificar que la persona o grupo de personas que autorizan un cambio tienen el nombre de autoridad de cambio. ¿Por qué? Tradicionalmente en nuestras organizaciones existe el CAB o el Change Advisory Board. Entonces cuando nos preguntan en el examen, bueno, ¿quién autoriza los cambios? Nosotros decimos que el CAB. ¿Bien? Que el CAB sea la autoridad de cambio, bueno, eso es otro tema, pero apegándonos a la definición, aquí tenemos que ser un poco puristas si queremos pasar el examen. Cuando les pregunten por este tema de quién autoriza el cambio, seleccionen la respuesta que indica que es la autoridad de cambio. Bien, hay que apegarse a eso porque ahí siempre los muchachos, los estudiantes me comentan, oye, que me salió la pregunta del cambio, y ajá, ¿y qué colocaste? El CAP, bueno, ya, uno menos. Ya sabemos que tienes uno menos. Bien, todos los cambios deben ser evaluados, todos los cambios deben de ser registrados. Cada cambio debería tener un identificador único, ¿sí? Y se debe equilibrar la necesidad de realizar cambios que entonces brinden un valor adicional con la necesidad de proteger a los clientes, usuarios adversos a los cambios. ¿Bien? Esto es básicamente un poco alineado a la estabilidad que podamos tener a nivel de infraestructura o de servicios versus la innovación. ¿Sí? Y una reflexión importante también, entonces, que las organizaciones de alta velocidad buscan descentralizar la aprobación de los cambios. Esto lo que quiere decir entonces es que para distintos tipos de cambios se definen distintos tipos de aprobadores de acuerdo a los niveles o la estructura organizacional. Entonces, no sé, por darles un ejemplo, cambios que requieran, vamos a llevarlo a un tema económico para que se vean de mejor forma. Cambios que requieran una inversión de menos de $1000, los aprueba cualquier supervisor, el supervisor directamente relacionado con ese cambio. Cambios que requieran hasta $5000, entonces lo aprueba el gerente de ese supervisor. Por ejemplo, cambios ya mayor de $10.000 se tiene que hacer un CAP en el área, y cambios mayores a $50.000 es un CAP, digamos que organizacional. Y entonces, lo que se busca es descentralizar estos cambios porque la descentralización entonces genera velocidad. Bien, importante dentro de esta práctica es estudiar los tipos de cambios. Bien, y TIL nos propone 3 tipos de cambios y generalmente esto nos los van a preguntar en el examen. Esos 3 tipos de cambios son el cambio estándar, el cambio normal y el cambio de emergencia. No existe el cambio urgente, al menos a nivel teórico. Luego vemos por qué. Entonces, estándar, normal y de emergencia. Un cambio estándar es algo que ha sido preautorizado porque es de bajo riesgo. ¿Cuál es el ejemplo típico de un cambio estándar? Un cambio de password o el reseteo de password porque se me olvidó, hice más de 3 intentos y se bloqueó y hay que cambiarlo, etc. ¿Bien? Ese tipo de cambios que son preautorizados se conocen como cambio estándar. ¿Bien? En teoría, cuando nosotros definimos que un cambio es estándar, se hace una evaluación de riesgo, se determina que ese cambio es de bajo impacto y generalmente no necesita repetirse esa evaluación, ¿sí? Pero bueno, si en el futuro existe una modificación sobre el password o la importancia del password en la organización, bueno, ahí sí debería volver a llevarse esta evaluación, ¿vale? Entonces, luego vamos a tener el cambio normal. El cambio normal va a ser aquel cambio que va a atravesar las actividades o los procesos que se definan para nuestra práctica de control de cambio. Que nos dicen que debe programarse, debe evaluarse, debe autorizarse siguiendo un proceso estándar. Bien, así que cuando escuchen por ahí que ya los procesos no existen en ITIL versión 4, ya ustedes saben que les están mintiendo, porque los procesos sí existen. Lo que pasa es que ahora nuestro enfoque es hacia una práctica. Bien, y entonces la iniciación de un cambio normal se genera mediante un RFC, un Request for Change o una solicitud de cambio. Bien. Por último vamos a tener los cambios de emergencia, que son cambios que por definición son entonces se deben implementar lo antes posible, ¿sí?
fíjense, la autorización se acelera para garantizar que se pueda implementar rápidamente. Bien. Si queremos ver una diferencia entre un cambio estándar y un cambio de emergencia, no se trata de que al cambio de emergencia, por ejemplo, no se le hace una evaluación de riesgo o no se planifica o no se estudia bien la situación. Por supuesto que se hace un poco más acelerado y yo creo que uno de los diferenciadores más relevantes es a nivel de documentación. El cambio normal se va documentando a medida que va pasando por esas etapas o actividades del proceso que se definan, y el cambio de emergencia, la documentación generalmente se deja a una etapa posterior después que se implementó el cambio y se volvió a la normalidad. ¿Bien? Eso a grandes rasgos, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque en el examen les pueden preguntar o les pueden, dentro de las opciones de las preguntas, les pueden poner temas así como que los cambios de emergencia son aquellos a los que no se les hace evaluaciones de riesgo. Son aquellos para los que no se requiere una autorización, ¿sí? Sí se hacen estas cosas, pero se hacen de forma acelerada. Generalmente, en las organizaciones van a existir, vamos a llamarlo, dos grupos. Un grupo que se va a llamar el CAP, o el Comité Asesor de Cambios, y otro grupo que se va a llamar el ECAP, o ICAP, que es el Comité Asesor de Cambios de Emergencia. Pueden que sean las mismas personas, pueden que no sean las mismas personas. Y lo que hacen estas personas, por ejemplo, los del ICAP, es que se reúnen, definen, bueno, mira, para este cambio, no sé, reinicia esta granja de servidores, vamos a pasar o vamos a activar toda la infraestructura que está en stand-by, etcétera. Se analizan las cosas, se comentan las cosas. Lo que no se hace es una documentación en sitio. Quizás no se hace una investigación profunda, pero sí se hace una evaluación de las ideas que se están planteando a nivel de campo. Bien, entonces eso allí importante. Bien, otra de las prácticas importantes también para nosotros en el examen, bueno, las que vamos a echar todas son importantes porque de todas al menos les van a preguntar el propósito, es la gestión de incidentes. Y el propósito de esta práctica va a ser minimizar el impacto de los incidentes, el impacto negativo, mediante la restauración lo más rápido posible. Cuando les pregunten por el propósito de incidente, intenten restaurar el servicio lo más rápido posible. ¿Bien? Con esa breve definición es más que suficiente. Cuando nos vamos entonces a la definición de lo que es un incidente, encontramos que el incidente es una interrupción no planificada o la reducción de la calidad de un servicio. ¿Bien? Entonces, cuando hay allí un blackout de un servicio y esto no fue programado o planificado, es un incidente, y cuando ese servicio se está degradando de alguna u otra forma, también hablamos de que estamos en presencia de un incidente. Bien. Temas importantes, así como vimos recomendaciones o temas importantes en la gestión de cambio, acá en la gestión de incidentes también vamos a ver ciertos aspectos que son relevantes. Entonces, todos los incidentes deben registrarse, ¿sí? Este registro debería ir con un identificador único. En este registro o en esta gestión de incidentes se deberían definir cuáles son los plazos de resolución del incidente. Esto debería quedar documentado también en nuestro registro y se debería de comunicar a las partes interesadas. Vamos también a encontrar que los incidentes deben de ser priorizados, ¿sí?, de acuerdo a su impacto y su urgencia. Eso es también relevante de cara al examen. Y, bueno, la gestión de incidentes debería tener ahí una planificación y una asignación adecuada de recursos de acuerdo a los tipos de incidentes que se definan en nuestra organización. ¿Bien? De cara a lo que es la gestión de incidentes en nuestra nueva era de transformación digital, aquí lo que vamos a ver son recomendaciones
asociadas a las herramientas o estas aplicaciones que podamos tener para registro de incidentes. Entonces, los incidentes deberían de, cuando se registran, deberían de estar relacionados a estos activos o estos elementos de configuración que fueron afectados o que están siendo afectados por el incidente. Deberían de poder relacionarse o linkearse con cambios ejecutados, problemas, errores conocidos, etc. ¿Bien? Entonces, eso es importante allí para poder generar allí luego un análisis de tendencia, un análisis más profundo con respecto a la gestión de incidentes. Bien. Otra práctica relevante para nosotros va a ser la gestión de activos de TI. Fíjense que yo ahorita les hablé de activos y les hablé de elementos de configuración. La definición de elementos de configuración viene en esta práctica, ¿sí? Y como su nombre lo indica, la gestión de activos lo que busca es planificar, administrar el ciclo vida de todos los activos de TI. ¿Para qué? Bueno, a través de la gestión de activos, entonces, nosotros podemos maximizar valor, controlar costos, administrar riesgos, apoyar en la toma de decisiones y cumplir con los requisitos contractuales y reglamentarios. Anteriormente, en ITIL versión 3 o versión 2011, había un proceso que se llamaba gestión de activos y configuraciones del servicio. En este momento, a ver si hacemos la analogía, este proceso fue separado en dos prácticas, una práctica que se llama gestión de activos y una práctica que vamos a ver posteriormente que se llama gestión de la configuración. ¿Por qué? Bueno, porque ya se reconoce que son prácticas bastante complejas cada una y que cada una de ellas necesita su espacio. Bien, entonces, por ejemplo, en todo esto de gestión de activos de TI, también ITIL hace la recomendación de que volteense a ver frameworks de ITAM, por sus siglas en inglés, IT Asset Management. Todo el tema de licenciamiento es bastante importante para las empresas. Detrás del licenciamiento hay multas muy fuertes que aplican las grandes marcas, digamos Microsoft, Oracle, ¿sí? Cuando no se están utilizando bien las licencias, por lo que esta práctica para telcos, para bancos, para aseguradoras, para este tipo de empresas, es muy relevante, ¿sí? Es otro mundo, es toda una oportunidad que hace hace años realmente está en el mercado y son empresas de nicho que se dedican a esto, pero toda una oportunidad que hay para el desarrollo de servicios alineados a la gestión de activos de TI. Bien. Definición de activo de TI. Entonces, eso es cualquier componente valioso que pueda contribuir a la entrega de un producto o servicio. Yo, personalmente, no usaría la palabra valioso, porque en general activo es cualquier componente que nos ayude en la entrega de un producto o un servicio, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de elementos de configuración, ahí sí estamos hablando de activos valiosos o activos significativos. Bien, entonces, dentro de las actividades que van a hacer los profesionales que se dediquen a llevar a cabo esta práctica, vamos a encontrar la identificación del hardware, el etiquetado del hardware, ¿sí? La definición de, el nombre en inglés sería el naming convention o la convención de nombre, que es por ejemplo cuando le ponemos, a ver, yo estoy ubicado en Chile, ¿no? Y la abreviatura de Santiago es SCL. Entonces, a un servidor que le ponga SCL, guión bajo, Provi de Providencia, guión bajo el número de la calle, Marchán Pereira 221 y el número de la oficina donde está ubicado ese servidor, ¿sí? Esa convención de nombres o definición de nombres, entonces la hace esta práctica, el etiquetado del hardware, la protección de los activos de software, la gestión de las licencias, la identificación de activos de software que se estén usando sin la licencia oportuna,
¿sí? La identificación y la asignación de los activos basados en la nube y todo el seguimiento de los activos que son asignados a los clientes, sean clientes internos o externos. Entonces, todo esto lo hacen ellos. Cuando no es una empresa pequeña, quizás esto no se le ve mucho sentido, es controlable, etcétera, pero cuando ya estamos hablando de un banco o una empresa de telecomunicaciones, la verdad que es todo un mundo, son prácticas aparte. Bien. Independientemente del tamaño de la organización, las organizaciones van a tener que hacer alguna gestión del ciclo de vida de los activos, ¿sí? Desde que lo compran, el cálculo de la depreciación, el retiro o la disposición de estos activos, ¿bien? Y generalmente, ya cuando nos pasamos a una empresa ya mediana, y dando ya a gran empresa o corporación, la gestión de esta práctica se lleva a cabo a través de una herramienta que se conoce como CMS o Configuration Management System, sistema de configuración, de gestión de la configuración. No sé si allá en sus países les pase que escuchan que mucha gente habla de la CMDB. La CMDB es una base de datos de configuración, Configuration Management Database. Se ha hablado tradicionalmente de CMDB, se ha utilizado ese concepto por el de CMS, pero lo correcto es que hablemos de un CMS. Las bases de datos van a ser simplemente allí lectoras de información, ¿sí? Los que hayan estudiado Steel versión 3 seguramente recuerdan este concepto, pero acá el concepto de CMDB vamos a decir que fue eliminado para tratar de rescatar el concepto del CMS y que hablemos de CMS en lugar de CMDB. ¿Bien? Yo creo que esto de hablar nada más o únicamente de CMDB, la culpa es de estas grandes empresas que generan software de ITCM que siempre hablaron de CMDB en vez de hablar de CMS. Bien, pero aquí van a ver que solamente se menciona el concepto de CMS. Bien. Continuando con las prácticas, vamos a encontrar la práctica de monitoreo y gestión de eventos. Anteriormente había un proceso que se llamaba gestión de eventos, ahora se habla de una práctica de monitoreo y gestión de eventos. Y bueno, cuando uno conversaba sobre ese proceso anteriormente, no, al final daba una conclusión. Bueno, la gente que hace monitoreo está haciendo la gestión de eventos por un tema lingüístico, y TIL versión 3 decía, no, la gestión de eventos es más significativa que el monitoreo porque el monitoreo nada más es observar, ¿sí? La gestión de eventos es porque tú le estás dando como que un sentido a esa observación que haces, ¿no? Y bueno, finalmente terminaron renombrando o redefiniendo ese proceso en una práctica que se llama monitoreo y gestión de eventos, y el proceso va a ser observar sistemáticamente los servicios, los componentes, los activos de este servicio, y registrar e informar los cambios significativos. Bien, los cambios de estados significativos. Esa definición que vemos en pantalla es relevante y muy importante para el examen, que es un evento, que es cualquier cambio de estado que tenga importancia en la gestión de un servicio, en un activo o un elemento de configuración. Ahorita vamos a entender un poco más con unos ejemplos que les voy a dar sobre qué es un cambio de estado y qué es un cambio de estado significativo. Importante también con respecto a esta práctica son los tres tipos de eventos que inicialmente planteé TIL, y cuando pasamos entonces por las definiciones de estos eventos, entonces nos queda clara ese propósito de cambio de estado significativo. Bien, entonces, los tipos de eventos que nos plantea ITIL son el evento informativo, el evento de advertencia y el evento de excepción. Informativo. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que hace respaldo todos los viernes a las 7 de la noche, y una vez el respaldo se ejecutó, y si es exitoso, nos manda a nosotros un mensaje de que
el respaldo fue exitoso. Bien, este es un tipo de evento de informativo, no requiere una acción posterior, pero nos da a nosotros el estatus de que las cosas están marchando bien. Ese es el primer tipo de evento. Luego tenemos los eventos de advertencia. Entonces, hacémonos de nuestro sistema de backup a el monitoreo de la salud de unos equipos de red, unos routers, ¿no? Entonces, nuestro router tiene una línea base en la que tiene un número X de conexiones que le consumen el 20% del CPU y de la RAM de ese router. Y de repente del 20% salta al 90%, y el fabricante tiene entonces definido allí que cuando un router alcanza el 90% te dispara una alarma, ¿sí? Fíjense que ahí hubo un cambio de estado. Pasamos de un comportamiento lineal de 20% de uso a un comportamiento del 90% de uso. A eso es a lo que hace referencia la definición de un evento de un cambio de estado significativo. ¿Y por qué significativo? Bueno, porque puede ser que nosotros tengamos definido que efectivamente ese router todos los viernes a las 7 de la noche pasa de un consumo del 80 al 90%, es un ejemplo, ¿no? Porque se replica toda la información de la empresa, desde la sucursal que está en México a la casa matriz que está en Asia. Y, bueno, consume casi todos los recursos del router, pero lo consume por una hora. Entonces es un cambio de estado, pero que como está activado por nosotros, no es significativo y quizás más bien se convierte en otro tipo de evento. Ahora, si de esa hora que nosotros definimos, eso pasan a ser 2 horas, quizás ahí sí se convierte en algo de advertencia y como su nombre le indica, debo tomar medidas, ¿sí? Cuando detecto ese tipo de eventos de advertencia. Por último, vamos a tener los eventos de excepción. Entonces, el evento de excepción es cuando ya se produjo un incumplimiento. Entonces, además de que el router llegó al 90%, se están perdiendo todos los paquetes, no hay comunicación fuera de la compañía. Entonces, ya ahí pasó algo más, se produjo algo más. Bien, aquí esto ya requiere una acción inmediata porque se identifica de que puede haber una degradación en el servicio, aunque no haya un impacto en el negocio, entonces se sabe que esto se va a complejizar. ¿Bien? Entonces esos son los 3 tipos de eventos, eso hay que recordarlo mucho, de cara al examen. Bien, dentro del monitoreo y gestión de eventos, entonces allí a nivel de procesos o procedimientos que se necesitan para esta práctica, uno va a ser el proceso de identificación de servicios, sistemas, elementos de configuración. Disculpe, estoy medio resfriado. Implementar y mantener el monitoreo. Ese monitoreo va a ser entonces reconociendo cuáles son las líneas base de los activos, saber entonces cuándo quizás un 90% por 20 minutos es normal, porque hay un proceso de negocio haciendo algún despliegue, haciendo algún proceso batch, etcétera, cuando esa normalidad pasa a ser anormalidad, y esta es la tarea que estos profesionales hacen, ¿vale? Establecer y mantener umbrales, establecer y mantener políticas. Esas políticas van asociadas a cada tipo de evento. Por ejemplo, si tengo un evento informativo, yo sé que no hay una necesidad de comunicación, pero bueno, ciertos eventos informativos pueden requerir allí alguna comunicación. Si tengo eventos de advertencia, entonces a quién le comunico, cómo lo escalo y por último los eventos de excepción, ¿qué hago? ¿Bien? Por último, la implementación de procesos de automatizaciones. Entonces, allí cuando yo puedo jugar con mis herramientas de monitoreo y puedo definir una serie de queries o una serie de scripts que nos permiten entonces automatizar ciertas comunicaciones, ciertas políticas, ciertas actividades allí de gestión de datos. Bien, eso a nivel de actividades. Importante para este proceso, la automatización. Perdón, para esta práctica, la automatización.
Hoy en día, bueno, ya incluso el monitoreo y la gestión de eventos está pasando por una transformación. Ya estamos dejando el simple monitoreo aislado de dispositivos a una correlación de todos los elementos de configuración de un servicio para determinar dónde se está produciendo la degradación del servicio, dónde se está produciendo la falla del servicio. Y de los conceptos allí que también es importante para los profesionales de esta práctica es el monitoreo activo y pasivo, que va a depender de cada elemento de configuración de cada activo y que es algo que hay que tener presente a la hora de la adquisición de los activos de los servicios. Bien. Preguntas hasta ahora, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda que tengan? Bien. Vamos a ver por acá el chat. Vale. Bien. Continuando entonces allí con las prácticas de la gestión de servicios, vamos a conseguir a la gestión de problemas. Entonces, vimos que anteriormente, la práctica anterior, la práctica de monitoreo y gestión de eventos nos hablaba de observar sistemáticamente. Anterior a la gestión de eventos vimos la gestión de incidentes y nos decía volver a la normalidad o restaurar el servicio tan pronto como sea posible. Y ahora, el propósito de nuestra práctica de gestión de problemas nos habla de reducir la probabilidad y el impacto de los incidentes mediante la identificación de las causas reales. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, hay un ejemplo muy sencillo. Imagínense que un gerente en la empresa donde usted trabaja tiene su portátil, el amigo está trabajando con su portátil y le da un pantallazo. Bien, él llama, tiene su teléfono, llama a la mesa de servicio. La mesa de servicio le dice, bueno, mire, apriete controlar, suprimir, espérese 5 segundos, lo libera y se le reinicia la máquina. Él hace esto, arranca, sigue trabajando, le vuelve a pasar, llama al servidor, el servidor le dice que aplique lo mismo, se restaura, pasa una vez más, el servidor le dice que aplique lo mismo. Esta rutina de decirle al cliente que aplique control al suprimir sería un reflejo de la gestión de incidentes. La gestión de incidentes que nos dice restaurar el servicio lo más pronto posible. Bien. Este gerente sigue trabajando, le pasa la situación una cuarta vez y el servidor le dice, bueno, deje la computadora así. En este momento va un analista, el analista en terreno, a cambiarle el computador, sincronizárselo con su Office 365 para que siga trabajando. ¿Bien? Allí una vez más estamos en presencia de una actividad o un modelo de respuesta de la gestión de incidentes. Restaurar servicio tan pronto sea posible. Cuando este analista, entonces le cambia el computador portátil a ese gerente y se lo lleva y empieza a revisar el portátil, estamos en presencia de gestión de problemas. Porque él es allí cuando se va a sentar a hacer la identificación de las causas reales. ¿Bien? Allí estamos hablando de gestión de problemas. Él allí determinará si es un tema de RAM, si es que el disco duro murió, la tarjeta madre está mala, etc. ¿Bien? Entonces, esas son las diferencias. Es importante reconocer esas diferencias, entender esas diferencias de cara al examen, porque los incidentes no se transforman en problemas, los problemas no se transforman en incidentes. ¿Bien? Entonces, eso allí muy importante saberlo de cara al examen. Bien, definición de problema. Entonces, la causa raíz, la causa potencial de uno o más incidentes y error conocido, en otro concepto importante, un problema que se ha analizado pero no ha sido resuelto. Ya vamos a ver
por qué se puede dar esa situación. Bien, las actividades de la gestión de problemas. 1. Análisis de tendencia, registro de los incidentes. La gestión de problemas proactivamente ejecuta una serie de actividades. Dentro de esas actividades proactivas está el análisis de tendencia. Ellos puede ser que un día no les escalen ningún tipo de situación para que activen sus procesos de gestión de problemas. Entonces empiezan a analizar tendencias de los incidentes que más se repiten, de las situaciones que más pasan en la organización y tratan de identificar por qué se presentan ese tipo de situaciones. A través de ese estudio entonces los registros de incidentes y entonces van atacando esas situaciones. Bien, la detección de problemas duplicados y recurrentes, a veces en el tema de registro no registramos bien una situación o simplemente no es fácil lograr hacer un mapping de que puedan haber registros duplicados, entonces ellos están constantemente esto también revisando. ¿Bien? Luego, durante la gestión de los incidentes principales o los incidentes más significativos, apoyan en la evaluación del riesgo, sobre todo de cara a la repetición de ese incidente, la materialización de ese riesgo. ¿Bien? Analizan información recibida por proveedores. Muchas veces los proveedores hablan de los bugs o de las fallas en las aplicaciones, en el hardware, etcétera. Ellos están constantemente analizando esta información y así como lo hacen de proveedores de terceros, también lo hacen de los equipos internos de desarrollo, de pruebas y equipos de proyectos. Bien. Dentro de la práctica de gestión de problemas, entonces, vamos a conseguir, o ya hablamos anteriormente, lo que era un error conocido. Entonces, primero, cuando un problema no se puede resolver rápidamente, generalmente buscamos una solución temporal. Esa solución temporal se conoce como workaround. ¿Bien? ¿Por qué o qué situaciones gatillan que yo llegue a soluciones temporales y no a soluciones definitivas? Uno, cuando está pasando el tiempo yo necesito resolver de alguna forma. Otra, cuando yo sé cuál es la solución, pero por ejemplo, no sé, eso se resuelve cambiando todo el mail. Es una inversión muy alta de dinero, entonces no se puede invertir en ese momento, quizás sea para el año que viene, para el siguiente Q, etcétera. Ahí también yo tengo que generar una solución temporal o un workaround. Y estas soluciones temporales se registran en una base de datos que se llama registro de problemas. ¿Bien? Entonces, cuando yo identifico la causa raíz de un incidente, ¿sí? Y a esa causa raíz, lo único que puedo ofrecerle es una solución temporal o un workaround, estamos hablando de que estamos en presencia de un error conocido. Entonces, los marco por acá. Error conocido es cuando tenemos la causa raíz y una solución temporal. Por la razón que sea. Muchas veces la razón también es que el proveedor no ha generado el parche o el upgrade o el firmware que corrige esa causa raíz. ¿Bien? Entonces es importante de cara al examen el concepto de lo que es un problema, el propósito de la práctica, entender que entonces tengo un error conocido cuando tengo una causa raíz y una solución temporal. Muy bien. Solución temporal o alternativa, workaround, ya lo conversamos, y este tipo de soluciones reduce o elimina el impacto del incidente. Bien, por ejemplo, tenemos un error a nivel de programación y cuando un código se lee múltiples veces, después de una X cantidad de lecturas, la aplicación
se cae. Entonces, ¿qué hacemos? Inyectar un código que sirva de contador y cuando se detecte cuando se detecte un umbral a nivel de lectura, bueno, se hace algún borrado de memoria, etc. Entonces, ahí estamos hablando de que se reduce o se elimina el impacto. También pudiéramos decir que entonces la aplicación la tenía simplemente en una instancia en la nube, ahora la coloco en otra instancia, tengo dos instancias en las que voy balanceando la carga o la utilización de la solución. De alguna forma u otra busco reducir o eliminar el impacto. ¿Bien? Mientras que entonces se obtiene la solución completa, que la solución completa quizás sea entonces una reingeniería del código, un nuevo desarrollo, pero que por razones de tiempo, presupuestarias, etcétera, no se puede llevar a cabo en este momento. Bien, fíjense que una solución temporal efectiva puede convertirse en una forma permanente de resolución de algunos problemas cuando no es viable ni rentable, entonces apostar por la que sería la solución definitiva. Perfecto. Continuando entonces con nuestras prácticas de gestión de servicio, vamos a encontrar la práctica de gestión de liberación. Fíjense, esta práctica no es que sea complicada. Más adelante vamos a ver una práctica, las prácticas de gestión técnica, que se llama gestión de implementaciones. Allí he dado cuenta que por la similitud entre liberación e implementación tienden a confundirse en el examen. ¿Bien? Entonces, veamos primero cuál es la definición de lo que es una liberación para ITIL y luego estudiemos la práctica, para que por favor se enfoquen entonces en tratar de memorizar la definición de lo que es liberación, luego lo que es implementación, para que no se confundan. Liberación, o el nombre de esta práctica en inglés es Release Management. Liberación, release. Okay. Generalmente nosotros asociamos un release a un software, a la versión de un software. Pero en nuestro caso, en ITIL, va a ser la versión de un servicio o de un elemento de configuración, una colección de elementos de configuración, el agrupamiento de elementos de configuración. Entonces, ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una solución de monitoreo de red, on-premise. Entonces, nosotros ahora en el 2019 armamos un servidor que tiene 16 GB de RAM, 1 TB de disco sólido, tiene esta aplicación de monitoreo y bueno, la aplicación es espectacular, maravillosa, funciona bien en 5 años, pero al 6.º año entonces el disco comienza a colapsar por un tema de almacenamiento. Ya en 5 años seguramente 1 TB no sea nada. Nosotros abrimos el servidor y cambiamos ese disco de 1 TB por un disco quizás de 100 teras en ese momento. En el año 2019 entonces hablamos de la versión 0 o la liberación 0. En el año 2024 estamos hablando de la liberación 1. Son versiones de un servicio. Fíjense que yo no cambié la aplicación, yo cambié fue el hardware, entonces estamos hablando de una versión diferente. Entonces, liberación en nuestro mundo ITIL es una versión de un servicio, de un elemento de configuración. ¿Bien? No es nada más software. Bien. Entendiendo entonces la definición de liberación, pasémonos al propósito de la práctica, y básicamente el propósito va a ser hacer que los servicios nuevos y modificados y sus características estén disponibles para su uso. ¿Sí? Es de esos propósitos que no está tan alineado con el nombre, pero entonces entendemos que esté disponible para su uso es la frase clave. Disponible para su uso, gestión de liberación. Ese es el match o el estudio que tienen que hacer allí de cara al examen. Bien, entonces, con la explicación y el ejemplo ya nos queda claro lo que es una liberación
La liberación entonces va a comprender componentes de infraestructura, aplicaciones, etc. La documentación también está relacionada con la liberación. La capacitación también va a estar asociada a una liberación. Bien, entonces eso es importante. Dentro de las liberaciones, entonces como estamos hablando de esa, esa creación de una versión de un software, de un servicio, de cualquier componente del servicio, entonces vamos a encontrar que esto se va a poder llevar a cabo por un modelo tradicional, ya sea de desarrollo, de gestión de proyectos, un modelo cascada, ¿sí? Donde básicamente voy teniendo etapas para cada uno de los componentes de esa liberación, y cuando todos esos componentes están listos es que yo hago la implementación. ¿Bien? O la alternativa Agile, donde yo voy liberando cada componente y lo implemento, ¿sí? De acuerdo a unos sprints, a un trabajo iterativo, etc. Entonces, dentro de esta práctica, también nosotros vamos a conseguir esta necesidad de definir cuánto trabajo bajo un modelo cascada, bajo un enfoque cascada, y cuánto trabajo bajo un modelo de agilidad. Bien. Avanzando por las prácticas, yo les comentaba cuando vimos la práctica de gestión de activos del servicio, que antiguamente teníamos un proceso que se llamaba gestión de activos del servicio y configuración, pero que en esta nueva versión fue separado. Entonces, si yo en la práctica de gestión de activos del servicio hacía la identificación del activo, la gestión del ciclo de vida del activo, en esta práctica en la que estamos ahora, lo que me voy a encargar es de garantizar que la información precisa y confiable sobre la configuración, ¿sí?, esté disponible cuando y donde se necesite. ¿Bien? Entonces, nuestro punto acá va a ser la configuración y la relación entre los activos. Entonces, si nosotros necesitamos el diagrama de red de nuestra organización, se lo vamos a pedir a la gestión de la configuración. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de saber cómo se relacionan los activos. ¿Bien? A la gestión de activos le vamos a preguntar es qué licenciamiento tiene tal firewall, qué licenciamiento tiene tal router, qué features tiene, cuándo es el end of life, etc. Esa es la diferencia, o esa es la línea gris. Definición de un elemento de configuración. Entonces, cualquier componente que deba gestionarse para entregar un servicio de TI. ¿Qué es gestionarse en el mundo ITIL? ¿Qué significa la palabra gestionarse en nuestro mundo ITIL? Bueno, que cualquier modificación que se le haga, o mejor dicho, cualquier cambio que se le haga a ese activo, debe de pasar por la práctica de control de cambios. Eso es lo que significa debe gestionarse. Entonces, todo aquel activo que sea importante, que sea significativo, que sea crítico, como ustedes lo quieran llamar, se le asigna la categoría de elemento de configuración, y yo sé que cualquier activo que yo defina como elemento de configuración, cualquier modificación, eliminación o cualquier cosa que se le añada, debe de canalizarse a través de la práctica de control de cambio. Bien. Entonces, ¿qué va a ser nuestra práctica de gestión de la configuración del servicio? Va a recopilar y administrar mucha información sobre los elementos de configuración. Información, bueno, pueden ser versiones de hardware, el mapeo dentro de la arquitectura organizacional, cómo se relacionan las dependencias, ¿bien? Y no es solo la configuración del hardware, que es muchas veces a lo que nosotros le encontramos sentido. Acuérdense que ITIL tiene una visión holística sobre los servicios, así que él va a ver
los edificios, personas, proveedores y documentación. ¿Bien? Al igual que la práctica de gestión de activos, ellos se van a apoyar del CMS. Y fíjense que aquí nos repasan que cuando se pide o se necesita un mapa de servicio, un modelo de servicio, que forma parte de lo que sería la arquitectura, tenemos que ir con ellos porque ellos son los que saben cómo se relacionan, cuáles son las dependencias entre los elementos de configuración. ¿Bien? Nuevamente, recuerden por favor que en esta nueva versión de ITIL hablamos del Configuration Management System, no hablamos de las CMDBs, sino que hablamos del CMS, y este va a ser entonces el sistema donde toda esta información a nivel de la configuración de los activos y de los servicios la vamos a almacenar. Bien. El CMS entonces es un conjunto de herramientas, datos e información que se usa para respaldar la configuración del servicio. Bien. Procesos que se definen para esta práctica. Un proceso de identificación de activos para agregarlos al CMS, un proceso de actualización de datos, un proceso de verificación y un proceso de auditoría. Recuérdense que ellos van a garantizar que la información de la configuración es precisa cuando y dónde se necesite. ¿Y para eso que ellos necesitan? Bueno, tener capacidad de identificación, todo lo que se está añadiendo a, vamos a llamarlo, arquitectura, ¿sí? Actualizar los datos de la configuración cuando se implementan cambios, verificar los registros, que los registros sean correctos, y hacer auditoría. Es decir, yo tengo que en mi CMS, este switch tiene configurado 5 VLANs, bueno, en algún momento yo tengo que auditar ese switch para verificar que efectivamente hayan 5 VLANs. Bien, hacia eso apunta esta práctica. Bien. Otra práctica que fue incluida dentro del sílabo, por lo tanto importante para nuestro repaso, para nuestro estudio, es la práctica de la mesa de servicios. La mesa de servicios, si la queremos resumir en una frase, es el SPOC. Single Point of Contact, o único punto de contacto. ¿Bien? La definición entonces de su propósito va a ser capturar la demanda de resolución de incidentes y solicitudes de servicio. Y yo creo que lo más relevante es el único punto de contacto para el proveedor con todos sus usuarios. ¿Bien? A través de aquí se va a canalizar todos los requerimientos o solicitudes a nivel operativo del servicio. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gestión de relaciones, que la gestión de relaciones hablaba de el tema estratégico y táctico? Bueno, la mesa de servicios se va a encargar de todo lo operativo para cerrar el ciclo. Bien, entonces la mesa de servicio brindará entonces la ruta clara para que los usuarios informen sobre cualquier solicitud o requerimiento o problema que se esté presentando en la operación de nuestro servicio. Bien. La mesa de servicio se va a proponer, se va a entregar o se va a administrar de acuerdo a unas estrategias que tenemos que definir en función del contexto de nuestra organización. Así que esto va a poder variar desde un equipo físico, bien, de personas trabajando por turnos o una combinación distribuida de personas conectadas virtualmente y utilizando tecnologías de automatización, robots o portales de autoservicio. Bien, esta es otra práctica donde se identifica que la automatización también es relevante. Esa es una pregunta que hacen en el examen, la identificación de prácticas donde la automatización sea relevante. Ya estudiamos una que era la gestión de eventos y estamos estudiando la segunda que es la mesa de servicios. Bien. Entonces, con el aumento de la automatización y la eliminación gradual de las fallas, el foco de la mesa de servicios es brindar soporte para personas y negocios en vez de o únicamente en el enfoque de problemas técnicos. Bien. Entonces,
estamos entonces brindando más o estamos pasando más a una faceta de interacción o de relación entre personas más que simplemente la gestión de temas técnicos. Bien. Importante para la mesa de servicio es la multicanalidad que pueda existir. Los canales son los métodos o mecanismos de contacto con nuestro cliente. Y bueno, tradicionalmente hablamos de llamadas telefónicas, los portales, hoy en día ya hablamos del chat, correos también algo viejito, la mesa de servicios móviles, entonces ya cuando la mesa de servicios tiene una aplicación allí en Android o iOS para el levantamiento, los mensajes de texto y redes sociales y los foros de discusión. Estas redes sociales pudiéramos hablar en este caso de redes sociales internas a la organización y en este otro caso de redes sociales públicas, ¿no? Allí las empresas que se atreven un poco más con respecto a estos casos y no les importa tanto la exposición que puedan tener de los mensajes que puedan escribir los usuarios sobre las redes sociales. Bien, otro tema también importante con respecto a la mesa de servicio es lo que se espera de la tecnología que apoya la mesa de servicio. Entonces, sistemas de telefonía inteligente o IVR que permitan allí una gran resolución de requerimientos o solicitudes previo a la canalización con un analista, sistemas de flujo de trabajo, gestión de fuerza de trabajo, es decir, cuando estas mismas herramientas me permiten hacer una estimación de cuánto personal necesito por turno, una base de datos de conocimiento, entonces, donde se puedan almacenar allí la forma en la que se están resolviendo o atendiendo los incidentes y solicitudes, la grabación de llamadas por control de calidad, herramientas de acceso remoto, entonces para cuando mi cliente no es capaz de seguir las directrices que yo le estoy dando y necesito tomar control de sus equipos, lo que serían los tableros de control y herramientas de monitoreo, y el sistema de gestión de la configuración o CMS. Y de lo que me están hablando es del CMS. ¿Bien? Ya sabemos que este es el sistema donde van a estar todos los activos, todas las configuraciones, y la idea es que la mesa de servicio pueda consultar toda esta información para llevar a cabo los procesos que necesita. Bien. Bueno, la última práctica dentro de las prácticas de gestión del servicio va a ser la gestión de niveles de servicio. ¿Bien? La gestión de niveles de servicio entonces va a ser esa práctica donde vamos a encontrar esa definición que utilizamos mucho, sobre todo cuando estamos negociando con nuestros clientes, es la definición del SLA. ¿Bien? Entonces, empecemos con la identificación de cuál es el propósito de la práctica. Fíjense que nos hablan de establecer y negociar objetivos claros para el desempeño de los servicios, de forma que se pueda monitorear, se pueda entregar y se pueda el valor que se está dando a través de nuestros servicios. ¿Bien? Fíjense que nos dice que la práctica implica la definición, documentación y gestión activa de los niveles de servicio. Cuando me hablan de niveles de servicio, me tengo que acordar de la disponibilidad, de la capacidad, de la seguridad y de la continuidad. Estos son los aspectos básicos que se definen a nivel de niveles de servicio. Bien. El acuerdo de nivel de servicio o SLA es básicamente el documento que se ha utilizado tradicionalmente y por mucho tiempo para medir el desempeño de los servicios. Bien. El acuerdo de nivel de servicio SLA es un documento que se negocia entre un proveedor y un cliente, en el que se definen estos requisitos que hablábamos ahorita con respecto a disponibilidad, capacidad, continuidad y seguridad como mínimo. ¿Bien? Entonces, importante de cara al examen, recordar que el SLA es el instrumento de medición de desempeño y que es un acuerdo que se lleva a cabo entre un proveedor de servicios y un cliente. Bien. Recomendaciones sobre cómo se abordan o cómo se crean los SLA, ¿no?
deben estar relacionados con un servicio, deben mapearse con un servicio y debe haber una definición del alcance, ¿no? A qué servicio le aplica. Debe relacionarse con resultados definidos, no pueden ser resultados ambiguos. ¿Bien? Deben reflejar un acuerdo, es decir, un compromiso, una discusión, ¿sí? Y deben estar escritos de forma sencilla y fácil. Eso quiere decir que si mi cliente entiende de peras y manzanas, yo debo hablar de peras y manzanas y evitar un lenguaje muy técnico o un lenguaje jurídico. ¿Bien? Eso sería. Esta práctica, ¿sí? Va a necesitar comentarios del cliente o cierto feedback con el cliente. ¿Para qué? Bueno, para evaluar también aspectos que puedan ser eh, subjetivos con respecto a los niveles de servicio. Y esto lo van a hacer entonces mediante encuestas, mediante métricas operacionales, métricas de negocio. ¿Bien? Bien, muchachos, ¿dudas hasta ahora? Seguimos avanzando. Muy bien. Entonces, de las últimas prácticas las prácticas de gestión de servicios, vamos a encontrar a las solicitudes de servicio. ¿Qué son las solicitudes de servicio? Antes de ver el propósito. Entonces, es eh, una solicitud, ¿sí?, que fue acordada como parte normal de la entrega de servicio. Esta definición es importante. Bien, una acción que fue previamente acordada como parte normal de la entrega de servicio. Es decir, además de que tú me ofreces un servicio de comunicación, yo te puedo llamar a preguntarte, por ejemplo, por cómo va mi consumo de datos, puedo llamarte a preguntarte sobre cómo ejecutar cierto tipo de actividades en mi servicio. ¿Eh? Entonces, son aquellas acciones que se acuerdan como parte formal de la entrega del servicio. Tema importante o definición importante. Y ahora pasémonos al propósito o revisemos el propósito, donde vamos a encontrar que el propósito de la práctica es respaldar la calidad del servicio, manejando las solicitudes. ¿Por qué? Porque generalmente nos enfocamos más en lo que es la gestión de incidentes y la gestión de problemas, y las solicitudes o requerimientos las apartamos o las dejamos a un lado. Y se identifica que, bueno, tanto la gestión de requerimientos o solicitudes como la gestión de los incidentes es importante. Fíjense, puede ser que ustedes tengan el caso de un incidente que afecta a un grupo pequeño de usuarios, pero tienen un conjunto de solicitudes que afectan a un grupo mayor de la organización. Un ejemplo, pero es un ejemplo que nos permite reflexionar sobre la importancia que tiene también gestionar las solicitudes del servicio. ¿Sí? Esto es importante contemplarlo. Solicitudes de servicio. Entonces, ¿cuáles podrían ser ejemplos de solicitud? Acuérdense que una solicitud va a ser una acción que yo acuerdo como pues una acción que yo llego a definir con mi cliente como parte de la entrega formal del servicio. Entonces, ¿qué son solicitudes? Comentarios, felicitaciones y quejas. Solicitud de información, provisión de recursos, solicitudes de acceso, ¿sí?, o acciones de entrega del servicio. ¿Sí? Temas puntuales ahí con respecto a la entrega del servicio. Eso serían ejemplos de solicitudes de servicio. Puede ser que, de acuerdo a los tipos de organizaciones, todo lo que nosotros llegamos a definir como cambios estándar se manejen posteriormente a través de esta práctica de solicitudes de servicio. ¿Bien? Eso para que lo tengan allí también como dato. Fíjense que nos dicen, las solicitudes de servicio son una parte normal de la entrega, no son una falla, una degradación
son temas que se manejarían como incidentes. ¿Bien? Entonces, es algo que se acuerda o predefine con el cliente y es algo a lo que también le debo dar la importancia. ¿Bien? Entonces, esto es bastante relevante. Mantener la calidad con el cumplimiento de o la gestión de las solicitudes. Bien. Por último, llegamos a las prácticas de gestión técnica. Las prácticas de gestión técnica son 3, sin embargo, dentro del sílabus nada más vamos a encontrar una, que es la práctica de gestión de implementaciones. Y si recuerdan, cuando hablamos de la gestión de liberaciones, yo les comentaba que existía otra práctica con la que a veces los participantes se confundían, y esta es esa práctica por la similitud a nivel lingüística que puedan tener las palabras liberación e implementación. ¿Bien? Entonces, recuérdense que liberación es la versión de un servicio o de un activo. La liberación, entonces, la implementación, perdón, hasta me confundí, sí tiene que ver con el mover el hardware o el software o esa versión de un servicio a un ambiente productivo. ¿Bien? Entonces, implementación viene, o el nombre de esta práctica en inglés viene por Deployment Management. Gestión de la implementación. La anterior era Release Management, esta es Deployment Management. Entonces, ahí se ve la diferencia. Y en el examen van a tender a preguntarle por una, haciendo alusión a respuesta o al nombre de la otra práctica. Entonces, sobre esto hay que tener mucho cuidado, recordarlo bien, tomarse tu tiempo, no lean, no hagan una lectura veloz. El examen da tiempo para que lo leamos con detenimiento, analizamos bien y no nos aprendamos. Entonces, fíjense que nos dice, la gestión de implementaciones trabaja en estrecha relación con la gestión de liberación. Claro, una crea la versión del servicio y la otra lo pasa a producción. De igual forma va a trabajar con la práctica de control de cambio. Nos dicen, es una práctica independiente. ¿Sí? E incluso las personas que por allí están relacionadas de alguna u otra forma con temas de auditoría, ya sean porque son auditores o que los auditan en su empresa, uno de los temas o de las revisiones que hacen los auditores es ver que el que crea o el que elabora la solución no sea el mismo que las pase a producción que las bien, por temas allí de segregación de responsabilidad. Así que bueno, este es el propósito de esta práctica, y así como en la gestión de liberaciones hablábamos de que se podían hacer las liberaciones a partir de un enfoque ágil o un enfoque tradicional, las implementaciones se van a venir a ejecutar por entrega continua, que sería algo alineado a las metodologías ágiles, implementación por fase, Big Bang o por distracción, que sería entonces algo ya más tradicional. Bien, eso sería nuestra última práctica, muchachos. Ahora les dejo a ustedes allí disponibles para que hagan cualquier pregunta, conversemos de cualquiera de las prácticas que estuvimos revisando la tarde de hoy. Bien. Bueno, recuerden que si bien hicimos el repaso de 15 prácticas,
Esto es porque al final son las prácticas sobre las cuales le van a preguntar en el examen. Ustedes de igual forma en su material van a conseguir información del resto de prácticas y cualquier duda que tengan con alguna práctica posterior a que finalicemos la sesión, también la pueden hacer enviándolas a mi correo electrónico o en el foro del curso. Como les comentaba, es importante que de cara a estas prácticas, de todas recuerden el propósito, ¿sí? Van a recordar las palabras claves de los propósitos y que también recuerden los conceptos principales que estudiamos en cada una de las prácticas. Por lo menos en la gestión de eventos, el propósito de la práctica es cuál sería la definición de evento y cuáles son los 3 tipos de eventos. En la práctica de control de cambios, de igual forma, cuál es el propósito de la práctica, qué es un cambio, ¿sí? Y cuáles son los 3 tipos de cambios que nos plantean. En la gestión de problemas, entonces, la definición del problema, el propósito de la práctica, que es una solución temporal, que es un error conocido, ¿bien? Y así sucesivamente cada una de ellas. Generalmente las que más les van a sacar preguntas va a ser de monitoreo de gestión de eventos, gestión de cambios, gestión de incidentes y gestión de problemas. Perdón, control de cambios. Eso sería la cosa. Bien, muchachos, vamos a dar un par de minutos más por allí a ver si surge alguna consulta de su parte. La próxima sesión, como ya hicimos el recorrido completo de lo que es el contenido del curso, empezaríamos nuevamente con lo que serían los conceptos básicos. Ese sería allí el ciclo o lo que abordaríamos con la próxima sesión, por lo que allí cualquiera que quiera repasar se puede sumar de igual forma. Y importante de cara a la presentación del examen, bueno, que lean las preguntas con detenimiento. Hay un par de conceptos y definiciones en ITIL que no van tanto a el nombre como tal. Entre ellos está la gestión de implementación y la gestión de liberaciones. En el examen da tiempo suficiente para que lean bien las preguntas. No es complejo, anímense a presentar el examen. El contenido del curso está allí gestionado y hecho con ese objetivo de que ustedes puedan pasar el examen. Los exámenes de prueba también son un buen indicador allí para que cuando ustedes hayan estudiado, hayan repasado el contenido, puedan irlos aprobando y si bueno, todos los aprueban puedan atreverse a presentar el examen. El examen no tiene factor de corrección, por lo que pueden entonces, allí si por alguna casualidad no se acuerdan de cómo responder a una pregunta, tratar de adivinar, no les van a restar puntos. Bien muchachos, ya que no han tenido preguntas, espero todo haya quedado claro. Cualquier duda igual me pueden escribir allí al correo electrónico o por el foro y daríamos entonces por concluida la sesión del día de hoy. Nuevamente muchas gracias y que tengan buenas noches, que tengan un buen retorno a sus hogares.